Bueno, en este video vamos a explicar experimentalmente el enganche y desenganche del PLL CD4046. Entonces el objetivo es que el PLL capture y siga los cambios de una frecuencia de referencia, ¿cierto? ¿Qué queremos? Que queremos verificar los intervalos de enganche y de bloqueo del PLL. Hay que tener en cuenta que mucha información de este video ha sido tomada de las clases del profesor Wilmer Jiménez del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío. Entonces, voy a explicar muy rápidamente cómo funciona un PLL internamente. Entonces, pues todo comienza cuando introducimos una señal externa. Pues acá tenemos una señal externa, tiene un voltaje X y una frecuencia también X, ¿cierto? Esta señal externa entra a un bloque, que es el comparador de fase. Este bloque compara la fase de la señal de entrada con la salida del VCO. Si hay una diferencia, se genera un voltaje de error, que es este de acá. O sea, si la frecuencia de entrada y la frecuencia de salida del comparador son diferentes, o hay una pequeña diferencia, entonces se produce un voltaje de error. Este voltaje de error pues es proporcional a la diferencia de fases entre la frecuencia de entrada y la frecuencia de salida del comparador. Esa señal, o sea, ese voltaje de error, entra al filtro pasabajos, el cual elimina los componentes que pueden haber de alta frecuencia y deja pasar pues una señal como más continua, que no varía tanto. Esa señal es el voltaje de control, que es BD. El VCO, por su parte, ajusta la frecuencia de salida, esta que hay acá, en función de la tensión de control que hay acá. Es decir, si la señal de error indica que el VCO va más lento que la entrada, o sea, que acá hay mayor frecuencia, pero acá es menor, o sea, acá por ejemplo hay 20 kHz, pero acá tenemos 10, entonces la tensión, este voltaje de control, aumenta y hace que el VCO se acelere. O sea, si acá habían 20 kHz y acá solo salían 10, entonces lo que hace el voltaje de control es, listo, me voy a subir, voy a tener más voltaje, lo que hace que el VCO tenga más frecuencia, o sea, se acelere. Si acá habían 20, entonces acá también van a haber 20. El VCO es un oscilador controlado por voltaje, por eso el VD es el voltaje de control. Bueno, este proceso ocurre continuamente, ocurre siempre, hasta que la señal de entrada y la señal de salida del comparador estén sincronizadas, o sea, que estén sincronizadas en fase y en frecuencia. A eso le llamamos enganche, o sea, que tengan la misma frecuencia. Gracias a pues, la estructura de realimentación, el PLL puede capturar y seguir señales dentro de su rango de operación, manteniéndose estable y sincronizado mientras no se supere el rango de bloqueo. Ya más adelante vamos a explicar qué es el rango de captura y qué es el rango de bloqueo. Entonces, por este lado tenemos el diagrama esquemático interno del CD4046, entonces vamos a identificar los bloques. El primer bloque hemos dicho que es el comparador, entonces tenemos aquí el comparador, pero el CD4046 tiene dos comparadores. En este caso y en esta práctica vamos a utilizar el comparador número 1, que es un XOR. Tenemos también el filtro pasabajos, que es un filtro externo, el cual nosotros calculamos y ponemos los componentes externos, que está dado por C1 y R1. Y tenemos el oscilador controlado por voltaje, que es este bloque de acá. Ese oscilador controlado por voltaje, la salida de ese VCO, habíamos dicho que es realimentada, entonces la salida debe de ir al comparador. Por lo tanto, simplemente hacemos un corto o ponemos un cable entre el pin 4 y el pin 3, o sea, entre la salida del VCO y la entrada del comparador. Entonces ahora sí comparamos la señal de entrada con la señal de salida del VCO. Esta es como una explicación que da el fabricante, que se encuentra en el datasheet. Entonces, algo muy rápido es que tenemos una señal de entrada, en este caso cuadrada, y tenemos la señal de salida producida por el VCO. Como ya hemos dicho que se hacía un corto entre la salida del VCO y la entrada del comparador de voltaje, entonces pues simplemente la podemos medir entre el pin 3 y 4. Si notamos algo, ambas señales, pues se ve gráficamente que tienen la misma frecuencia, pero tienen un desfase de 90 grados. Esto es muy importante y ya vamos a explicar por qué tienen 90 grados. Y con esto podemos verificar si nuestro PLL está funcionando correctamente. Listo. Acá tenemos la tabla que también nos da el fabricante y nos dice, si nosotros usamos el comparador número 1, sea el XOR, cuando no tengamos señal de entrada, o sea, cuando esta señal de entrada sea nada, o sea, sea nula, nos dice que el oscilador controlado por voltaje se va a ajustar a la frecuencia central o a la frecuencia de operación que nosotros hayamos calculado. Ya vamos a ver cómo calculamos esa frecuencia. Nos dice también que el rango de bloqueo está dado por la diferencia entre la frecuencia máxima y la frecuencia mínima. Vamos a establecer estas frecuencias. Esto lo vamos a hacer de manera experimental, haciendo un barrido de frecuencias. Más adelante también lo vamos a ver. Y tenemos el rango de captura. Este rango de captura también lo vamos a evidenciar experimentalmente, haciendo el mismo barrido de frecuencias. Y como les decía, que había que tener en cuenta algo muy importante, que era el desfase de 90 grados entre ambas señales, es porque cuando tenemos 90 grados, quiere decir que estamos en la frecuencia central o en la frecuencia libre del PLL. Aquí nos dice, la fase entre la señal de entrada y la señal de salida del comparador son 90 grados cuando está la frecuencia de operación o la frecuencia libre. Y es aproximadamente 0, o sea, ambas señales están en fase. Y 180 grados, o sea, están en contrafase, estamos en el límite del rango de bloqueo. Entonces, el rango de bloqueo es este que tenemos aquí. Entonces nos dice el fabricante, cuando tengamos 0 grados de desfase, o sea, no haya desfase entre la señal de entrada y la señal de salida del VCO, entonces estamos aquí en este límite del rango de bloqueo. Y cuando tenemos 180 grados de desfase, estamos en el otro límite del rango de bloqueo. Entonces, el rango de bloqueo, pues vemos que es más grande que el rango de captura.
y vamos a definir qué es el rango de captura. Este rango de captura pues simplemente es el intervalo de frecuencias en el que el PLL logra sincronizarse automáticamente. O sea, es el rango de frecuencias en el que el PLL sigue la frecuencia externa o la señal externa. Esto pasa cuando el PLL no está sincronizado, o sea, cuando no está enganchado. Es el rango de captura. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la frecuencia de entrada 10 kHz y ponemos que la frecuencia libre o la frecuencia central del PLL sean 20 kHz. Entonces voy a decir un dato que puede ser mentira, ¿verdad? No sé. Entonces, por ejemplo, que el rango de captura empiece a los 15 kHz. Entonces, cuando nuestra señal de referencia, o sea, la señal de entrada, sea 15 kHz, el PLL automáticamente, haciendo todo el proceso interno que vimos anteriormente, se va a sincronizar con esa señal de entrada. Entonces, tanto la señal de entrada va a estar en 15 kHz como la señal de salida del VCO también. Esto quiere decir que si la frecuencia de entrada está dentro de este rango, el sistema o el PLL podrá engancharse. Y esto hace que se ajuste el VCO hasta que la frecuencia de salida coincida con la de entrada. O sea, lo que explicaba anteriormente. Cuando aquí tenemos 15 kHz, el VCO también va a haber 15 kHz. Eso quiere decir que el PLL está enganchado. Por otro lado, tenemos el rango de bloqueo, que es este que es un poco más grande. Esto representa el intervalo de frecuencias dentro del cual el PLL puede seguir sincronizado. O sea, es el rango de frecuencias en el que el VCO va a tener la misma frecuencia que la señal de entrada. Pero esto solo va a pasar una vez que esté en el rango, o sea, que ya esté enganchado, o sea, ya entrado en el rango de captura. Esto quiere decir que el sistema, si ya está enganchado y la frecuencia de entrada cambia, o sea, si aquí teníamos 15 kHz, pero después la cambiamos a 25 y sigue en el rango de captura, entonces el PLL podrá seguir esa frecuencia sin desengancharse, siempre que esa frecuencia esté dentro del rango de bloqueo. O sea, si la frecuencia de entrada, el rango de captura mínimo eran 15 kHz y mi frecuencia de entrada son 15 kHz, se enganchó el PLL, listo. Tanto la frecuencia de entrada como la frecuencia del VCO, de la salida del VCO, están en 15 kHz. Si yo cambio la frecuencia de la señal de entrada, por ejemplo, a 25 kHz, y eso todavía se encuentra dentro de este rango de bloqueo, entonces el PLL va también a poner su señal de salida del VCO en 25 kHz. Pero debemos tener en cuenta que en la experimentación el rango de captura es siempre menor que el rango de bloqueo. Y aquí en la gráfica lo podemos ver, el rango de captura es menor que el rango de bloqueo. Con eso, experimentalmente podemos verificar si nuestro PLL está funcionando correctamente o no. En este caso, entonces vamos a montar el circuito que tenemos aquí. Este circuito no es de mi autoría, lo encontré en un PDF en internet. Entonces en este circuito tenemos el filtro pasabajos, que es este que está acá. El de internet tenía 100 picofaradios este capacitor, pero ya les voy a comentar por qué no es adecuado ese valor, sino que debemos de poner un valor con una capacitancia un poco más alta. Tenemos el capacitor 1 y la resistencia 1, las cuales establecen la frecuencia libre o la frecuencia central en el que el PLL va a trabajar. Tenemos nuestra señal de entrada y la señal de salida. Aquí nos damos cuenta que estamos haciendo el corto entre la salida del VCO y la entrada del comparador, el pin 3 y el pin 4. ¿Okay? Entonces, simplemente aquí lo que hacíamos con esta gráfica es encontrar la frecuencia central de acuerdo a R1 y C1. ¿Cierto? Entonces el fabricante nos da esta gráfica, entonces simplemente nosotros podemos decir que queremos una frecuencia de 600 kHz, vamos aquí, que queremos que tenga una resistencia de 10K y que esté alimentado a 15 voltios. Entonces hacemos la línea y la intersección que sea ahí es el capacitor que debemos de poner. No había dicho que no debíamos de poner un capacitor del filtro pasabajos con una capacitancia muy pequeña, y aquí está la explicación. Entonces, cuando tenemos una capacitancia baja, entonces la señal de salida del comparador pues tiene componentes de alta frecuencia, que son pulsos, armónicos o ruido. Entonces un capacitor con alta capacitancia, como el que pusimos que es de un microfaradio, entonces atenúa mejor estas componentes que no queremos y deja solo pasar la parte continua o de baja frecuencia que controla el VCO. Esto produce una mayor estabilidad en el VCO, entonces con una capacitancia baja, como la de 100 picofaradios, que era originalmente, entonces el voltaje de control del VCO puede oscilar o variar pues, bruscamente, haciendo que el sistema no se enganche o que sea inestable. En cambio, cuando tenemos una capacitancia alta, como de un microfaradio, eso permite que el VCO tenga un voltaje de control más estable, facilitando que el PLL se enganche correctamente. Entonces, pues originalmente yo tenía un capacitor de 100 picofaradios, lo que provocó que el PLL no se enganchara correctamente. Cuando lo cambié a un microfaradio, entonces ahí sí pude diferenciar bien las zonas de captura y de enganche, lo cual pues se explica con estas imágenes que tenemos aquí. Estas imágenes que se muestran son cuando tenía un capacitor de 100 picofaradios. Entonces la señal azul es la señal de entrada, la señal cuadrada, en este caso dice que 9.6 kHz. Entonces, en teoría, el sistema enganchaba, el PLL se enganchaba a esta frecuencia. En 9.6 kHz, el VCO, la salida del VCO también iba a tener la misma frecuencia. Y aquí se evidencia, sí, tiene la misma frecuencia ambas señales. Pero se nota algo un poco raro, que es como si fuera una señal PWM, ¿sí me entienden? O sea, el ancho de pulso es muy diferente al de la señal de entrada que el de la señal de salida del VCO. Después, cuando teníamos 12 kHz, el ancho de pulso ya era un poco más parecido. Cuando había 15 kHz, ya era mucho más parecido. En 26 kHz ya eran igual los anchos de pulsos con un desfase de 180 grados. Y ahí era donde el PLL se desenganchaba. Entonces ahí hasta el momento se cumple, ¿cierto? Siguen la misma frecuencia,
en los 180 grados se desengancha, etc. Pero resulta que al momento de identificar el rango de captura y el rango de bloqueo, no se pudo. ¿Por qué? Porque con el valor del capacitor en el filtro pasabajos tan pequeño, el PLL como que no puede trabajar correctamente, entonces no es capaz de determinar el rango de captura y el rango de bloqueo. En este caso, tanto el rango de captura como el rango de bloqueo eran el mismo. O sea, el PLL se enganchaba en 9.6 y desenganchaba en 27 kHz. Y haciendo todo el procedimiento que ya vamos a ver a continuación, tanto para el rango de bloqueo como para el rango de captura, daba el mismo intervalo, o sea, la misma diferencia de frecuencias, cuando eso no es posible, porque habíamos dicho anteriormente que según la teoría, el rango de captura es menor que el rango de bloqueo. Por eso, si nosotros tenemos un capacitor con una capacitancia baja en el filtro pasabajas, nos puede funcionar incorrectamente el PLL. Bueno, en este video vamos a evidenciar experimentalmente el rango de bloqueo y el rango de captura de un PLL CD4046. Para determinar la primera frecuencia del rango de captura y la primera frecuencia del rango de bloqueo, vamos a hacer un barrido de frecuencias ascendente. Entonces, en este caso empezamos con una frecuencia de 5 kHz y terminamos en una de 40 kHz con un tiempo de barrido de 60 segundos. Aquí empieza el barrido desde los 5 kHz y cuando nosotros veamos que las frecuencias de ambas señales se igualan, quiere decir que entramos en la zona de captura. Bueno, se pudo ver que entramos en la zona de captura aproximadamente en los 15 kHz. Eso quiere decir que esa es como la primera frecuencia del rango de captura. Cuando nosotros veamos que las dos señales tienen un desfase entre ellas de 180 grados, el PLL se va a desenganchar. Entonces ahí vimos que aproximadamente en 27 kHz nos salimos de la zona de bloqueo. Para determinar la segunda frecuencia de la zona de bloqueo y la segunda frecuencia de la zona de captura, entonces hacemos un barrido de frecuencias descendente. Entonces en este caso, pues empezamos en una frecuencia de 40 kHz y la frecuencia de parada o de fin es de 5 kHz. Bueno, entonces aquí se empieza el barrido de frecuencias de 40 kHz y lo mismo, cuando veamos que la frecuencia de ambas señales se iguala, entramos en la zona de captura. Bueno, podemos ver que aproximadamente en 21 kHz entró el PLL en la zona de captura. Cuando veamos que la fase de ambas señales sea cero, o sea, estén en fase, el PLL se va a desenganchar. Entonces aproximadamente en 10 kHz nos salimos de la zona de bloqueo, o sea, el PLL se desenganchó. Ya con todas estas frecuencias establecidas, entonces ya podemos determinar tanto el rango de captura como el rango de bloqueo. Entonces, para el primer caso, habíamos dicho que el PLL entraba en la zona de captura en los 15 kHz, y para el segundo caso, que entraba en la zona de captura en los 21 kHz. Simplemente el rango de captura es la diferencia entre estas dos frecuencias. Entonces, 21 kHz menos 15 kHz es 6 kHz, siendo este el rango de captura. Para el rango de bloqueo también obtuvimos las dos frecuencias y en el primer caso nos dimos cuenta que el PLL se desenganchaba o salíamos de la zona de bloqueo en los 27 kHz y en el segundo caso el PLL se desenganchó o nos salimos de la zona de bloqueo en 10 kHz. Es exactamente lo mismo, la diferencia entre estas dos frecuencias es el rango de bloqueo. Entonces 27 kHz menos 10 kHz da 17 kHz, siendo esta frecuencia el rango de bloqueo. Anteriormente habíamos dicho que algo muy importante que nos decía el fabricante en el datasheet es que cuando la señal de salida del VCO estaba con un desfase de 90 grados con respecto a la señal de entrada o la señal de referencia, ese punto en donde están con un desfase de 90 grados es la frecuencia de operación o la frecuencia libre del PLL. Entonces si vemos, gráficamente se ve que están aproximadamente con un desfase de 90 grados. Acá también abajo podemos ver que casi son 90 grados el desfase que tiene la señal de entrada con la señal de salida del VCO. Y nos damos cuenta que ambas señales tienen la misma frecuencia. Y esta frecuencia es de 20 kHz. Esta frecuencia corresponde a la frecuencia libre o a la frecuencia de operación del PLL. Bueno, de aquí las referencias de donde saqué toda la información. Acá está el datasheet dado por el fabricante y el profesor Wilmer con todas las notas de clase.